Bien amigos, bienvenidos a Radio Despí, al programa Energías y Misterios. La radio y el programa donde hablamos de aquellos casos de la humanidad, no solamente de misterio, también de historia, pero que son, si no, un poco intrigantes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema y una arquitectura que se encuentra por todos los lados del mundo, incluso en Estados Unidos, al lado del río Mississippi, donde se han descubierto dos de estas construcciones tan típicas de las que vamos a hablar. Unas edificaciones que dicen que fueron mandadas a hacer por gente del más allá, de otras galaxias, y que nosotros vamos a ver aquí con el poco conocimiento y dentro de nuestra pequeña gran ignorancia. Hablamos de las grandes pirámides de Egipto, pero no solamente en Egipto, como hemos dicho, en Perú, en Estados Unidos, en toda Sudamérica, e incluso en el centro de Europa. Se han encontrado este tipo de pirámides que muchos de los arqueólogos han dado esa voz de que eran centros de energía radioeléctrica, en el cual se utilizaban los agujeros que daban a las cámaras para que el agua generara una corriente eléctrica y fueran conectadas unas con otras para dar luz a Egipto. Juan Carlos, qué tema tan puntiagudo las pirámides de Egipto, porque se ha hablado libros, novelas, periódicos, programas de televisión, programas de radio, pero nunca acabamos de saber realmente lo que son esas pirámides. Unas pirámides encaradas a las estrellas, totalmente simétricas unas con otras, en cualquier parte del planeta. Y todas las similitudes a centenares y miles de kilómetros unas de otras son totalmente iguales y tenían la misma función. ¿Cómo se puede vivir o construir una cosa sin saber realmente lo que hay a 3.000, 4.000 o 10.000 kilómetros de distancia y con la misma exactitud? Algo se nos escapa de la historia que no nos están contando, Juan Carlos. Pues tú mismo lo has dicho. El tema, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Ahora, últimamente, el espectáculo que hay montado sobre bueno, vemos en distintas redes como supuestas construcciones inmensas debajo de las pirámides, ¿no? De Egipto, de las tres principales que ofrecen Misterino. A ver, todo esto es un montaje en relación a un trabajo que se está realizando vía satélite con un satélite en especial que tiene la capacidad de poder, digamos, hacer una radiografía de lo que está incluso a cientos de metros de profundidad debajo de una superficie, ya sea la selva, ya sea el desierto, ya sea, por ejemplo, cualquier lugar de asentamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta lectura ha dado como resultado de que parece ser que sí que habría algún tipo de construcción, ¿vale? Algún tipo de caverna o algún tipo de, por ejemplo, de elemento que hasta ahora es desconocido. Pensemos que es que la pirámide de Egipto, por ejemplo, pongamos de ejemplo la de Keops, que es la más estudiada hasta ahora, realmente se conoce aproximadamente solo un 10% de todos sus recorridos interiores. Recordemos que el problema es que las pirámides, sobre todo estas, están construidas de una forma un tanto peculiar. Y es que fueron construidas con un sistema hidráulico, pero en lugar de usar agua, usan arena. Es como un reloj de arena. La arena que se desplaza por unos conductos hacia otro conducto hace que en ciertas secciones de la pirámide por dentro cambien su posición ciertas rocas, dando lugar a unos espacios que posteriormente ya ese espacio no existe por ese desplazamiento interior. Eso se conoce. Pero también se conoce por medio de este satélite e incluso de ciertos aparatos de resonancia que se están utilizando hoy en día, que hay secciones o cámaras que todavía no tienen acceso
pero que se sabe perfectamente que existen, pero ya digo, simplemente que es que hasta ahora no se conoce la forma de acceder a ellas. Pero bueno, básicamente uno, por ejemplo, cogiendo un plano de lo que conocemos hoy en día de las pirámides, hay ciertos dibujos, o sea, ciertos esquemas que son llamativos, ¿no? Porque los ves claramente cómo están construidas como, con una característica muy peculiar, ¿no? Con unas cámaras en concreto, con unos materiales interiores que no son, por ejemplo, la piedra caliza, sino que están elementos que son graníticos. Se ha descubierto hace posiblemente, y esto es casi primicia, porque se ha descubierto hace unos 15, 20 días solo, han hecho una medición y han descubierto que hay como una formación plasmática, ¿vale? Aproximadamente a 1,5 metros, 2 metros de altura por encima de la pirámide, por lo que sería el ábside, eh, que es o sea, es un plasma de energía, ¿no? Es una energía plasmática muy potente que hasta ahora no había sido medida. Supongo que porque siempre se había pensado que eran más batalla que no ciencia el mero hecho de pensar que esto podía generar o podía ser un sistema de generación de energía. Y claro, la pregunta es, por ejemplo, también es cómo después de estar tan desmantelada sigue funcionando, o sea, sigue generando esos brotes de energía, ¿no? Claro, contemos que el ábside de cualquiera de las pirámides solía ser de granito o de oro, O de oro, sí, sí. ¿vale? O sea, hoy en día no existe, o sea, ahora es una Plano. plana que hay plano totalmente porque desaparecen estos ábsides. Claro, si pones ese ábside, si preparas otra vez la pirámide como debía ser en su momento, y además resulta, tienes unas características especiales con los elementos graníticos, pues te encontrarías posiblemente con un potencial de energía muy superior al que ahora mismo están midiendo. Pero que sería importante. Pero Es es muy que, importante. por ejemplo, ¿sí? Otro detalle, por ejemplo, es que aunque todas las pirámides son de diferente medida, todas respetan algo. Todas respetan el número pi, que El dices, 14. 3,1416, bueno, y hay un número aquí de posibilidades. Eh, pero es que no solamente las de Egipto. Tengo por aquí, por ejemplo, la, la pirámide, por ejemplo, de Sudán, las pirámides nubias en Meroe. Si miras base por altura y utilizando el número pi, o sea, sigue marcando un número pi. El 3,14. Si, por ejemplo, la pirámide escalonada de Zoser, aunque está totalmente, prácticamente destrozada por los siglos, esa no es destruida por el ser humano, sino que es degradada por la Se da degradación por la natural. naturaleza, sí. Pero que, contando con sus características más o menos originales, cuenta con el número pi. Pero es que, por ejemplo, como por ejemplo pirámides como la del templo, o sea, la pirámide de las murallas de Tikal, Guatemala, eh, las de México, por ejemplo, ¿cómo es que cumplen también el número pi? Si no tenían conocimiento teóricamente No tiene con conocimientos numéricos para ni, aplicar esta fórmula, evidentemente. ni numéricos, ni teóricamente habían tenido conexión con lo que sería Occidente, o sea, lo que seríamos nosotros. O para ellos seríamos Oriente, más allá del mar. Si no tenían contacto, ¿cómo demonios podían haber hecho este tipo de construcción? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, en el tipo de construcción, porque dices, hombre, las pirámides egipcias, las nubias, por ejemplo, todas este tipo de pirámides, incluso hay una en Roma, pero es del siglo I antes de Cristo, pero eso sí que es una tumba, o sea, es una réplica, digamos, de tipo constructivo egipcio. Pero este tipo de construcciones, claro, son muy diferentes a las pirámides, digamos, mesoamericanas. Pero
ellos, para cumplir con el número pi, tanto en base como en altura, lo que hacían era ampliaban el número pi hacia la base cuadrada, rectangular, o sea, cumpliendo con la altura. O sea, si eran más grandes en la base, eran más planas en la superficie, digamos, digamos hacia arriba. En Egipto pasaba un tanto de lo mismo. Si tú querías cumplir, pues entonces decías, bueno, si yo tengo una base tal, la altura ha de ser tal. Y se cumple. Pero es que, por ejemplo, también en Camboya, bueno, en la pirámide de Soso, la de Prasat Prank, no es muy conocida. Está en Camboya, digo, en Camboya, Se pero creía que era una montaña hasta ahora. sí, hasta hace poco. Empezaron a ver que, porque es un sistema constructivo también muy interesante y que prácticamente solo se han conocido en distintos lugares interesante, ¿no? Porque en distintos lugares del mundo sin tener contacto entre sí. Rarísimo. Pero que se cumple también, primero se cumple el número pi, por lo que han podido medir. Recordemos también que se ha descubierto hace poco también una especie de pirámide que hacía el símbolo de monumento funerario, que es donde estaba la leyenda hasta ahora, que se ha demostrado que había existido, lo que no se había demostrado que convertía las cosas en oro, ¿vale? Ya. Pero sí que es verdad que el rey Midas fue enterrado en una especie de pirámide también, que se ha encontrado Sí, recientemente. sí, hace relativamente poco. Quiero decir que bueno, básicamente, o sea, todo el mundo está lleno de pirámides. Incluso hay una posible pirámide en España que llevan un tiempo estudiando. Lo que pasa que es rarísimo porque no es la famosa pirámide de los italianos, ni es una pirámide. Está cerca de entre Teruel y... No me acuerdo Franco, bien. Franco construyó una pirámide, ¿eh? Sí, no, esa es la pirámide, lo que llaman la pirámide de los italianos, Sí, 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 correcto. ¿vale? Pero no. Yo estoy hablando de una que se encontraron, bueno, que está teniendo bastantes problemas porque no dejan trabajar, digamos, en excavar en ese asentamiento. Ese asentamiento No es un entiendo todavía por asentamiento, qué. bueno, en este caso es un asentamiento privado, porque es un terreno de cultivo típico de la zona burgalés, digo burgalés, de Huesca, por ejemplo, de Teruel, bien, pues, dale, la zona de entre Huesca y Teruel, que es una zona bastante interesante porque es una zona bastante llana y lo que le llamó la atención al propietario, es interesante esto, era de que por generaciones y generaciones siempre se habían preguntado cómo en un terreno llano de cultivo tenían ese tipo de loma, digamos, o sea, una especie de cerro en mitad del terreno, cuando todo lo alrededor durante kilómetros y kilómetros es bastante plano. Y bueno, pues hizo ciertas limpiezas del terreno y descubrió que había como unas especies de secciones escalonadas. Es más, hoy en día yo estoy intentando conseguir, a ver si puedo contactar para hacer una visita, pero no sé si lo conseguiré, pero y tal, porque ha tenido problemas, por tanto que siendo terreno privado, pues claro, no se le permite incluso ni en su terreno realizar más excavaciones. ¿Por qué? Porque si son excavaciones, o sea, si realmente hay un asentamiento prehistórico, perderá el terreno. Por tanto, que será asumido por el Estado como zona de explotación arqueológica. Eh, no puede tampoco, por su cuenta, hacer explotación arqueológica, por tanto, que estaría cometiendo un delito contra el Estado, digamos. O sea, que es el pez que se muerde la cola. Pero ya digo, por ejemplo, pues esta sería también otro tipo de pirámide escalonada, muy habitual, muy al estilo, por ejemplo, de la época de los sumerios. Claro, siempre hablamos claro, los sumerios, ¿no? Sí, Por- mira, tú sabes, hablando de los sumerios, te lo iba a sí, decir, iba a sacar el tema. ¿Tú sabes por qué nos venden los huevos por docenas? no, ahí no lo sé. Pues es por el tema de la contabilidad sumeria.
ellos contaban con los 4 dedos de esta mano. Y contaban Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese es decir, el sistema numérico sumerio. Y Sí, por eso todas las cosas se vendían en docenas. en Y por eso docenas. ahora mismo estamos comprando los huevos en docenas, gracias a los sumerios. ¿Por qué? Porque no se Bueno, sí, compran en decenas, ¿no? Que es lo más en lógico, decenas, por ¿no? ejemplo, ¿no? De ponme 10 Pues huevos, no. no. Pues se venden en docenas, o sea, por el tema sumerio. Sí, sí. Es Sí, no, y curioso, ¿eh? Es porque una curiosidad que he querido lanzar ahí. no, no, está muy bien porque, a ver, es que creemos que todo esto ya está muerto, ¿no? Los sumerios, los mesopotámicos, ¿no? Todo esto. Y realmente nada realmente ha desaparecido. Ha sido asimilado o absorbido por las distintas civilizaciones que han venido después o que hemos venido después. Bueno, el caso es esto, que lo interesante, por ejemplo, que el sistema egipcio y el sistema sumerio de construcciones, o sea, el sumerio, por ejemplo, construía muy al estilo, por ejemplo, de lo que podemos encontrar en Mesoamérica o en Oceanía, ¿vale? En los lugares, por ejemplo, como Camboya y tal, que son terrazas que se van construyendo, o sea, un sistema constructivo que hay que reconocerlo, es un sistema muy bueno, por tanto, que evitas grandes males, digamos, ¿no? Fallos constructivos, o sea, tú estás haciendo una estructura, luego sobre esa estructura montas otra terraza más pequeña, otra terraza más pequeña, y los equilibrios de fuerza hacen que esa misma construcción sea duradera, no in eternis, porque la misma madre naturaleza pues puede, o sea, produce una erosión, depende del material. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con lo que en Ur, por ejemplo, y tal, por ejemplo, en las pirámides que todavía, o las mastabas que conservan todavía, las construcciones, pues son de este tipo y se puede ver perfectamente hoy en día. Y estamos hablando de miles de años de degradación, de guerras, de invasiones y tal. Bueno, el caso es eso, que lo interesante, por ejemplo, del caso de este tipo de construcción es que todo el planeta lo tenía. Y aunque, por ejemplo, y eso hay un científico en México, tuve la oportunidad de hablar con él, de hacerle una entrevista, y ese era interesante porque resulta que este hombre decía que en realidad todas las pirámides del planeta, contando con ese desplazamiento de las placas que se ha Estaban producido, conectadas, ¿eh? estaban interconectadas como una especie de paralelo. O sea, había como una especie de conexión, digamos, ecuatorial, sin estar justo en el Ecuador, pero bueno, era en su momento, por desplazamiento, pues sí que estaban en su estado ecuatorial. Bueno, entonces, nosotros que hemos heredado, pues se podría decir, hemos heredado un sistema constructivo o de tecnología que viene o de otra civilización anterior, desaparecida pues, ante una hecatombe o lo que fuera, y nosotros somos los restos, o sea, somos de nuevo la nueva civilización que ha crecido a partir de otro elemento anterior. El caso es que, por ejemplo, un detalle que ahora están investigando. En las pirámides, por ejemplo, en Egipto no han encontrado mercurio. ¿Eh? Pues mercurio, por ejemplo, en la de Camboya, por ejemplo, hay una sección que han hecho una medición y han encontrado mercurio, presencia de mercurio. En las de Mesoamérica están descubriendo que las que no, o sea, las que no tienen ya mercurio, por degradación o porque fueron destruidas parcialmente, se ha construido después y tal, pero en todas está apareciendo rastros de mercurio. De mercurio, sí. Pero no en cualquier posición, no hay un pozo de mercurio y Santas Pascuas, no. Están construidos, o sea, están en una distribución que se sabe perfectamente por la posición que tienen y tal, que podían llegar a generar energía. Mira, una de las pruebas fehacientes e históricas de que realmente los egipcios, hablando de los egipcios, tenían algún conocimiento de energía, incluso de red eléctrica, es porque en todos los túneles de Egipto Sí, no hay una sola marca de antorcha.
No. No se ha encendido luz, o sea, a través de fuego dentro. Ellos se veían, o por bien por espejos, utilizaban el cobre picado para moldearlo como un Sí, espejo, y los túneles subterráneos, todos tenían luz natural, todo que no les daba la luz. Por tanto, claro, también se han descubierto, hay la famosa bombilla con la sí, serpiente, hay el sí, yate dibujado, hay el helicóptero. Y claro, sí, 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 sí. hay una serie ¿Vale? de dibujos que llaman mucho la atención, y si además sumamos que las cámaras que hay dentro de la pirámide, si tú en una inteligencia artificial simulas la entrada de agua, está generando una bobina eléctrica a Claro. través del agua. Sí, Entonces, eso, si lo ligamos, por ejemplo, en otro dato histórico, por ejemplo, a Bagdad, a las pilas de Bagdad, en el cual por se ejemplo. utilizaban pilas para dar electricidad, la electricidad no es de ahora. Seguramente los egipcios tenían alguna manera de aprovechar, ya no digo la corriente eléctrica, pero sí el sol y la energía del sol para poderse iluminar sin necesidad de antorchas. Y eso Claro. no lo ha explicado nadie. No lo ha No, explicado no, nadie, no, Juan eso no Carlos. interesa. Eso no interesa. Eso tira por tierra y produce más problemas que otra cosa a la hora de dar explicaciones los científicos o los arqueólogos. Eh, Primeramente, que sí que existen manchas, sí que existen manchas de hollín, ¿vale? ¿Eh? Pero son las producidas por las antorchas humanas, o sea, las Sí, antorchas sí, sí, por, de por, los arqueólogos del siglo las XVIII, XIX. expediciones posteriores, sí, sí, sí. Siglo XVIII, siglo XIX, y eso sí que está, está puntuado como tal, ¿no? De que son esas, o sea, anteriormente al siglo XVIII, siglo XIX, no No existían existía para ninguna nada, mancha. De ninguna hecho, se han mancha. conservado muchas de las pinturas y muchos de los grabados por este motivo. Claro, mira, hay un detalle que eso lo sé yo desde, bueno, cuando era estudiaba en los años 80 en el centro de estudios y tal, en Barcelona, em, que es interesante, por ejemplo, en la pirámide y siguen teniendo el mismo problema, lo han cambiado y siguen teniendo el mismo problema, que es que tú vas a las pirámides y la iluminación que hay montada, ¿vale? El sistema eléctrico que hay montado dentro de los túneles, que montaron bombillas en su Sí, momento y sí, sí, tal, correcto. tú tal como entras, ves que esas bombillas, que lo primero que sueles pensar es decir, hombre, ya que pones un sistema eléctrico de iluminación interior, no digo que te deslumbre, pero por lo menos podía ser un poco más vivo, ¿no? Con bombilla de 100 vatios por lo menos, no de 20, por decir algo. No de 20, ¿no? Y resulta comentando un compañero que había estado en una de las expediciones allí, en los años 80, y decía que la respuesta era de esta gente, de los cuidadores y tal, decían, no, y son bombillas modernas y son bombillas de 100 vatios. ¿Pero cómo va a ser bombilla de 100 vatios? Algo estáis fallando. Y dice, algo que no se cuenta es el consumo brutal que genera la pirámide para iluminarla por dentro. Dice, perdemos el 70% de la eficacia eléctrica se pierde en el momento en que pones un sistema eléctrico en el interior. ¿Por algo será? Por algo será. La energía no se, o sea, no se destruye. O sea, se transforma. Tiene que ser de alguna manera. No se pierde. Algo lo asimila o algo lo consume para utilizarlo. Entonces, bueno, posteriormente, ya en el siglo XXI, por una compañera arqueóloga, bueno, han hecho una modernización total en la pirámide, en toda la que más se visita, que es la de Keops, y se ha cambiado el sistema de cableado y el sistema de bombillas por sistema LED, ¿no? De muy bajo consumo y con una pérdida de una eficiencia de más del 90% sin pérdida de energética, digamos. El resultado es que, y lo tengo por mi hermano, mi hermano ha estado en Egipto, ha estado visitando las pirámides y dijo, pues yo comentando la jugada, dice, pues como si no se hubieran gastado un duro, dice, porque desde en el momento en que pisas la pirámide en el interior, en el momento en que avanzas
5, 10 metros, notas como el sistema de los LED cada vez son más débiles, más débiles, más débiles. Y digo, bueno, pues entonces es que lo que no han dado es con la tecla de algo que proteja al sistema de iluminación, eléctrico. el sistema eléctrico. Total, bueno, pues tenemos el fenómeno que se produce sí o sí. Pero es que en las pirámides en Mesoamérica también han encontrado este tipo de fenomenología, de pérdidas de energía. Encontraron, por ejemplo, y tengo un plano que todavía no se ha extendido mucho, montando lo que era el sistema de irrigación, digamos, de los canales de mercurio, pero resulta que mezclados con unas líneas y unas piedras que eran de cobre. Mercurio y cobre, electricidad al canto. Claro, tiene conductividad, evidentemente. Conductividad. Entonces, han encontrado todos estos rastros y tal. Y a las pirámides, por ejemplo, de la Mesoamérica, el sistema les pasaba un tanto lo mismo. Las únicas marcas en los canales o en los pasadizos y tal, las únicas marcas de hollín son las producidas por los arqueólogos a partir del siglo Sí, XIX. sí, por los arqueólogos del siglo XIX, está clarísimo. Anteriormente, o sea, eso totalmente, o sea, está demostrando que de alguna manera todas las pirámides o todas las civilizaciones del mundo tenían una interconexión para realizar este tipo de tecnología. Nosotros ahora mismo todavía se desconoce. Empiezan a darse, bueno, se han dado algún palo de ciego, pero bueno, se están dando ciertos pasos para observar, por ejemplo, gracias sobre todo a la resonancia y a la datación, por ejemplo, de los sistemas internos de las pirámides y de las mastabas, para saber exactamente por qué cada cosa está en qué lugar, ¿no? Porque resulta que el sistema constructivo de una pirámide, por ejemplo, de Egipto, básicamente las tres que hay en Keops, y Micerinos, básicamente son idénticas, no en tamaño, pero en posición de las cámaras interiores, los recorridos y tal. Entonces, básicamente, pues funcionarían, ya digo, con unas características, si hubieran estado enteras, pues, bueno, con una energía, pues, generadores de energía. No sabemos si generadores de energía, apertura de portales geomagnéticos, no sabemos exactamente, desgraciadamente no tenemos todavía ese conocimiento, pero que básicamente el, el estudio, por ejemplo, es lo que interesaría o sea, ir avanzando en ese estudio, iría bastante bien. Una cosa que has comentado, por ejemplo, antes de lo que eran los griegos, ¿vale? Eh, es Sumerio, que, sumerio. no, y los griegos, hablando, por ejemplo, de la biblioteca de Alejandría, o sea, Sí, correcto. hay ciertos elementos que son bastante interesantes. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que de Platón, solamente de los escritos de Platón, se conserva un 5%. El 95% restante de todos los conocimientos y publicaciones de Platón, solo por poner un ejemplo, se perdieron en el incendio. Y no solo es que se perdieran en el incendio, es que cometieron, digamos, o sea, como hoy en día sería como cometieron el error de no crear un disco duro de seguridad. ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que todos los conocimientos daban por hecho que, bueno, venga, a Alejandría, venga, a la biblioteca, venga a la biblioteca. Estaba muy bien montada porque además tenía unos atriles y unos zonas de las ágoras, por ejemplo, públicas, y que eran de las más grandes posiblemente de la Europa culta, digamos. Y claro, por ejemplo, de Sócrates, de tantos grandes Y eruditos, conocimientos también de los minoicos, también había muchos conocimientos de los muchísimos, minoicos. claro. Estamos hablando de que se perdieron, se cree que entre 5 millones y 10 millones de papiros y escritos, digamos, en distintos materiales que podían estar acumulados. O sea, no quedó, o sea, se cree que parte de lo que se ha conservado posteriormente son elementos que se pudieron salvar a tiempo.
por algunos personajes que se lanzaron en un acto suicida y salvaron cierta cantidad de conocimientos. Pero el conocimiento básicamente más avanzado de la época, pues realmente se ha perdido. No sabemos exactamente, claro. ¿Qué pasa? Que la gente, los estudiosos de hoy en día ven la bombilla esta, por ejemplo, de Egipto, y claro, te empiezan a decir que no, que eso es filosofía. Que ahí están hablando del conocimiento, que la posición de los dioses en relación a los humanos que están por debajo, que el faraón es el que está aguantando la bombilla, y la bombilla representa el conocimiento, la serpiente. Sí que es verdad que si nos fijamos bien, la serpiente enroscada, o sea, las farmacias, o sea, la serpiente siempre ha estado simbolizando ese conocimiento oculto que Ha sido ciertas personas el yin y el yang de la historia. de la historia. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero claro, está probado. En ciertos laboratorios se han hecho réplicas de ese tipo de bombilla y el generador que hay debajo, y la bombilla funciona, y de forma autónoma. Entonces, claro, queda mucho no por descubrir, no solo por descubrir, sino Yo por sé que soy asimilar. muy pesado, yo sé que soy muy pesado a veces con la historia, sobre todo con un No, no, tema, ya lo toco muchas veces, y es uno de los temas que a mí me sorprende mucho que no se enseñen en las escuelas y se hable del personaje del siglo II antes de Cristo de Alón de Alejandría, inventor del motor a vapor, en el siglo sí, II antes de Cristo, antes de Cristo. siglo II antes de Cristo, motor de vapor, inventor de la máquina expendedora, en el cual tú ponías 2 dracmas y te servía un vaso de agua bendecida, o de las puertas automáticas A a correderas, través sí, de sí, la calderos. puerta automática. Y luego tenemos también a los griegos, los minoicos, Los minoicos. que construyeron el primer Andrómina de la historia, que era una figura de mármol de una mujer que se le ponía un vaso en la mano porque ellos mezclaban el vino con el agua y ponían el vaso con agua aquí, con vino, perdona, Con bajaba, vino, un bajaba, bajaba, porcentaje. iba sirviendo el vino y cuando llegaba a una altura se paraba y le daba una válvula que le ponía el resto de agua, hacía la mezcla, una andrómina que tenían los minoicos en aquella época. Estamos hablando del siglo III, siglo II antes de Cristo. O sea, Bueno, pero, imagínate lo que se ha llegado a perder en la Biblioteca de Alejandría. Y esto en las escuelas no se explica. no se explica, no se explica. Por ejemplo, dentro de lo que son los minoicos, también se ha descubierto que la mayoría de las casas de la zona media y superior más cercanas al templo contaban con sus propias entradas que iban también con sistemas a vapor. O sea, era como una especie de losa, Los romanos mismos tenían calefacción en todas las casas. ejemplo. Y todo eso, ya digo, se ha ido, bueno, se fue perdiendo, cosas que luego evolucionaron. Bueno, a ver, siempre tendremos algo, que es el elemento guerrero, las invasiones. Todo elemento, por ejemplo, que sea de guerra y destrucción, dicen que es para crear un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo espacio. Pero o sea, si no o mantienes o recuperas esos elementos importantes que pueden ser tecnológicos, pues volvemos a tener que inventarlo más tarde o más temprano. A nivel militar tienen los ganchos de Arquímedes o los espejos Por de ejemplo, Arquímedes. era muy bueno, ¿eh? El sistema, ahora te engancho el barco y Aquellos ganchos volando. que cogían el barco, lo levantaban y lo hundían. A tomar por saco. O los espejos que los dirigían al sol Sí, y quemaban los sí, barcos enemigos. El famoso Arquímedes, ¿eh? sí, pero es que, por ejemplo, ese sistema también se había utilizado los hebreos. Sí, 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 Hebreos sí. también lo habían utilizado en la guerra. O sea, utilizar los cascos, digo, los escudos pulidos con cobre y demás. Pues eran otros materiales y tal, el cobre era un poquito más caro. Pero bueno, eran metales bruñidos, o sea, pulidos a tope y con una posición, o sea, que sabían de tecnología en ciertos aspectos.
y sabían que podían ser muy eficaces en momentos de guerra, en inferioridad numérica. Pero, bueno, básicamente, pues esos en cierta manera pues fueron destruidos, o sea, esos conocimientos sí quedan desaparecidos. Básicamente luego ya sabes que la historia pues las cuentan los vencedores. Y si los vencedores, por ejemplo, por suerte o por desgracia, pues tienen un nivel de conocimiento bastante básico, pues eso es lo que vas a tener, ¿vale? Y si encima resulta que hay un sistema politeísta o monoteísta dominante y considera que todo lo demás en realidad hay que meterlo como en el saco del hombre del saco, o sea, algo que hay que destruir, pues olvídate ya. Y ahí tendrás unas décadas o centenares de años de oscurantismo que repetir, o sea, nosotros tendemos a repetirlo, mala suerte. Pero bueno, básicamente pues ocurre eso con las pirámides. En la historia, por ejemplo, del sistema mesoamericano, también hay una parte que es bastante interesante, porque cuando llegan, digamos, llegamos nosotros, los españoles allí, los mestizos, a las Américas, si te fijas bien, eh, digamos que hay una civilización que utiliza estas pirámides, pero con otro fin que no era el original. Básicamente, pues claro, la pirámide más grande para el yo más grande, para los sacrificios más grandes, o sea, todo más grande, ¿vale? Cuando básicamente, pues supongo que originalmente, pues ni mucho menos estaba diseñada para este tipo de sacrificio. Digamos que, claro, el problema que hay es que te suelen decir, no, la de Teotihuacán, del siglo segundo después de Cristo. Dices, pues a ver, es que no concuerda. No concuerda con ningún sistema constructivo del segundo después de Cristo. Que hubiera una civilización que aprovechó, como pasó en Egipto, que aprovechó el sistema constructivo, es otra cosa. Pero que el sistema constructivo posiblemente era muy anterior a la civilización que lo estaba utilizando. Es como, por ejemplo, bueno, Siria, o sea, Mesopotamia, ¿verdad? Lo que había sido los sirios y demás, los asirios y demás, que ciudades y las mismas mastabas o esas pirámides eran reutilizadas, fueron reutilizadas y otra vez reutilizadas, luego destruidas y otra vez reconstruidas. O sea, que durante los últimos milenios pues ha sido un ir y venir de esta tecnología que posiblemente era muy anterior. Las pirámides de Egipto ya se tiene más que comprobadísimo que en realidad son, aunque pone la de Keops, porque Keops mandó a construir. No, en ningún sitio dice que Keops mandara a construirla. Se cree más bien que Keops mandó reconstruirlas, por lo menos una. ¿Y para qué se reconstruye? Pues para sacarle el máximo rendimiento en relación a la creencia o el dios en concreto que estuviera mandando en ese momento. Pero eso es lo que ocurre, ¿vale? O sea, que quiero decir que todo este tipo de pirámides más concuerdan por el sistema constructivo y las posiciones como han ido cambiando a una posición que estamos hablando de unos cuantos miles de años muy para atrás de lo que nos están contando. Por ejemplo, si la de Keops, por ejemplo, se hizo la reconstrucción, pongo por poner un ejemplo, hace 3.800 años, ¿de qué cantidad de años estamos hablando? O sea, ¿qué antigüedad real podía tener entonces la pirámide original? Porque, por ejemplo, ellos mismos no saben explicarte por qué en la pirámide superior, o sea, la de Keops, que puedes visitar lo que le llaman la cámara del rey, que está abajo del todo, está por debajo de la pirámide, pues no sé si son casi 100 metros, o sea, es un pasadizo en roca caliza, o sea, tallado en roca caliza, pero lo interesante no es eso, o sea, tú vas en un pasadizo angosto y llegas a una sala, una cámara que es bastante más grande de lo que podrías llamar la atención, o sea, tallada,
con unas losas y todo a su alrededor, o sea, está decorada en su momento bastante bien, pero todo de caliza, ¿vale? Lo más interesante no es eso, es que lo que le llaman el féretro, o sea, el sarcófago o la pieza central, es de granito. No es la original. El problema es, si tú pasas por un pasillo que te dice que hace 1 metro, 1,10 m, por escasamente 1,70 m de altura, estamos hablando de un pasadizo bastante estrechito. ¿Cómo metieron un sarcófago que hace aproximadamente unos 2 metros por 5, bueno, sí, hace 2 por 3 o 2 por 4? A no ser que lo tallaran dentro. Ya, pero para tallarlo dentro necesitas meter el bloque. Durante la Porque está, construcción de la pirámide por- podrían haber metido el bloque antes de construir la pirámide, incluso. no, porque no, o sea, el pasadizo está tallado en la montaña, o sea, en la base de la montaña. Ah, No hay un agujero. No, sí, ese es uno de esos misterios, ¿no? Que mira, llegas allí y dices, vale, y este bloque, ¿cómo lo han metido aquí? No, lo tallaron aquí. Vale, pues, me parece perfecto. ¿Lo tallaron fuera o lo tallaron dentro? ¿Cómo llegó hasta aquí en una pieza? La única explicación lógica que hicieran el pasillo y aparte del pasillo estuvieran recortando el cuadrado para hacer el bloque dentro. También podría ser una de las No, posibilidades. porque o sea, la montaña en sí es de caliza, pero el bloque, o sea, el bloque central, digamos, el sarcófago, es de granito. O sea, es un Claro. material que no es de la zona. No es natural. Mira, están haciendo pruebas, por eso precisamente han descubierto ciertas cosas por debajo, porque están buscando precisamente este tipo de pasadizo. O sea, todos sabemos que por arte de magia eso no puede haber bajado hasta allí. Que tiene que haber otros tipos de pasadizos o agujeros que en su momento pues se taparon con losas o con lo que fuera, con un sistema de movimiento de granitos y tal, pues posiblemente, básicamente. No, sigue. Ah, Que me duele la mano, perdona. bueno, pues tengo yo también. Bueno, el caso es eso, que se está buscando precisamente este sistema para descubrir cómo, o sea, dónde estarían estos pasadizos o cámaras ocultas. Ajá. Hasta ahora, pues es básicamente lo que podemos contar, porque lo único que sí que podemos contar, o sea, decir, es que seamos un poco de aquí y todo lo que está apareciendo en las redes, porque yo he visto incluso una imagen con una construcción 3 veces más grande que la pirámide hacia abajo, y dices, ¿de dónde habéis sacado eso? Eso no es, o sea, estáis sacando de una noticia, de una línea, que se están haciendo estos escáneres, resonancias y tal, vale, que se ha encontrado algunas cavernas o algunos pasadizos también, pero de ahí he visto uno que dices, Y la pirámide una en realidad pirámide construida inversa he sobre, visto yo. Yo he visto una pirámide inversa que dice, madre mía, ¿de dónde has sacado esto? ¿sabes? Y otra con inmensas columnas aguantando las pirámides. Una sala, dices, vamos, Bueno, eso no. hoy con la inteligencia artificial te pueden hacer cualquier tontería, ¿eh? Sí, pero bueno, si lo coges bien te ríes un rato, pero bueno, que es el problema. Bueno, básicamente iremos terminando ya por hoy porque No, todavía, creo que me todavía nos quedan 15 quedan minutos 15 todavía. minutos. Bueno, 15 minutos. En 15 minutos, pues explicar, por ejemplo, bueno, básicamente, pues eso, que lo que estábamos hablando. Vamos a hablar de la pirámide, que no se habla, claro, porque es la más nueva y la que están estudiando, que es la de Camboya, Ajá. ¿vale? La de Prasat Plan. Porque es un sistema. Tenemos que recordar que en Egipto se conocen las tres pirámides, pero es que hay 98. Hay 98, sí, no, Sí, sí. está Es Cabeza una Ser, o sea, brutalidad. sí. Y han descubierto alrededor de otras 150 construcciones piramidales enterradas en la arena gracias al satélite. O sea, Y a saber lo que hay ahí abajo. estamos hablando de un sistema, o sea, o realmente, por ejemplo, era el sistema constructivo de moda
mira, me voy a hacer una casa de campo que no sé cuánto. ¿Cómo la quieres? ¿Piramidal? ¿Qué me vas a hacer? ¿Un cuadrado? No, hazme la piramidal. Oye, pero es que vas a perder el espacio ahí habitable. Tú me la haces piramidal, ya me buscaré yo luego el espacio. Pero, o sea, o eso, o era, por ejemplo, pues un sistema eh, muy extendido a nivel nación, como era Egipto, con sistemas de energía a nivel local. eh, bueno, pues lo que sé, en su momento, pues posiblemente, pues sobre todo para, supongo que a lo mejor no a nivel extendido general, pero más extendido, por ejemplo, a nivel de los, como hemos hablado antes, lo de los templos, lo de llamar la atención. ¿Cómo llamas la atención del pueblo? Pues como hacían los griegos, o sea, por ejemplo, el sistema, ¿no? Algo que abre las puertas automáticamente. Uy, estos son los dioses. Si, por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, pues tenían un sistema de que hicieran así como el que le da un botoncito al mando a distancia y encendía, como no teas ni antorchas, no, un sistema de iluminación en los templos. Imagínate, este templo lo tiene, ¿no? Este es el que gana a adeptos, porque no, es que el templo del pueblo de al lado no tiene nada de este tipo no tiene contactos con los dioses, se podría decir. Y entonces, pues estos señores pues podían poder utilizar este tipo de energía. A eso, es que si no, se me va a escapar. El sistema constructivo más interesante hasta ahora es el de Camboya. Y lo iba a comentar porque no sé si sabes el juego este que hay, en el que pones palillos, unos Sí, encima del otro y sí, tal. sí. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, Pero tienes que ir sacando palillos y hasta que para que no caiga ninguno. Sí, hace cuál dice, sí, es igual. Sí. pues este sistema, esta pirámide y este sistema constructivo, porque no solo es una pirámide, han descubierto que incluso hay a ras de mar, como unas murallas y todo. Pues está construido con este sistema. Está construido con un sistema a base de grandes, largos bloques basálticos y demás, montados sin pegar ni nada, sin los cementos y tales, eh, pero que acoplan perfectamente después de unos cuantos miles de años. Y entonces, lo más interesante es que han hecho cierta prueba sísmica. Han hecho unas pruebas en laboratorio utilizando un tipo constructivo de este tipo así, y se encontraron con que bien equilibrados, o sea, estudiando bien el punto de equilibrio, resulta que podían aguantar terremotos escala 9 y 9,8, 10, o sea, el máximo, sin perder la unidad estructural, ni abrirse, ni desmontarse, ni sufrir. Es más, es un sistema constructivo que absorbe las ondas sísmicas. Con lo cual, prácticamente a cierta altura, en superficie, por ejemplo, en la terraza, se notaría solamente aproximadamente un 10-15% de lo que es la sensación de terremoto en relación a la base, pero todo absorbido. Y ese sistema, por ejemplo, pues es bastante interesante porque algo parecido, por ejemplo, que han encontrado también, es muy parecido, pero en Perú, en el sistema constructivo de los antiguos incas o anteriores, ¿vale? Porque los incas, en realidad, creo que también fueron de esos pueblos que aprovecharon lo que ya había. Que es un sistema que le llaman sistema de equilibrios, que un día es interesante para ver las fotografías porque son bloques que encajan perfectamente y luego resulta que te encuentras bloques inmensos de metro 20, metro 40 por metro 40, o sea, bloques, otros más pequeños, y entre todos estos bloques suele haber un bloquecito del tamaño de un puño, está incrustado, y hay construcciones en el que ese bloquecito ha desaparecido. Y Mm. entonces resulta que descubrieron también ciertos equipos de ingeniería que este sistema de constructivo también estaba diseñado para absorber al máximo los terremotos. Y resulta que era como tú sabes, la olla a presión está la pesa, pero hay una válvula de seguridad. Ajá. Si la pesa falla, la válvula de seguridad peta, sale por ahí el vapor, tú te quedas sin pues tendrías que cambiar la válvula de seguridad
Pero para este sistema constructivo, eso era la válvula de seguridad del terremoto. Superada sus capacidades de absorción del seísmo, este tapón, o sea, este bloquecito haría ¡pop! Y saltaría. En el momento en que salta, podemos pensar que toda la estructura resulta que cedería. Y es todo lo contrario. Resulta que como es un aliviadero de presión, resulta que en el momento en que salta, esa estructura entonces se reequilibra. Y entonces resulta que han encontrado, ya digo, pero lo han encontrado desde Oceanía hasta en Mesoamérica. Entonces dices, ¿qué se me está escapando? ¿Vale? Porque, por ejemplo, es un sistema constructivo que es bastante común en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Egipto o en Mesopotamia no es tanto, no tenemos este mismo sistema. ¿Por qué? Es una pregunta que, bueno, hay personas que nos hacemos. ¿Qué característica, por ejemplo, tiene Mesopotamia o Egipto? ¿Qué terremotos tienen los justos y necesarios? Tienen los justos y necesarios. Los mejores sistemas constructivos están construidos precisamente sobre una base de piedra caliza. Piedra caliza tiene una característica bastante original, que es que también, rodeado de arena, absorbe perfectamente los seísmos, los terremotos. O sea, una ciudad como el Cairo, moderna, puede quedar reducida a escombros y tú, después de miles de años, notarás que las pirámides te están mirando y están diciendo, esto ni se ha movido un milímetro, ni una grieta, ni una piedra que se caiga. Entonces, eso es la historia perdida, ¿no? Eso es lo interesante que podríamos, con el tiempo, poder Podríamos hablar darle. mucho sobre Egipto, Juan Carlos. A mí uno de los temas que me llama mucho la atención, aparte del tema constructivo, el tema de edificación, el tema de pirámides, también es el tema de herramientas. Porque, por ejemplo, tenemos el famoso cuchillo de Ramsés, en el cual está hecho de meteorito. Sí. Entonces, claro, tallar un metal, porque es un metal, es un hierro, no es un hierro, como pero un meteorito en aquella época, cuando es uno de los metales más duros que hay, ¿cómo se talló ese cuchillo? A no ser que fuera una ofrenda de alguien de encima de las estrellas. Los obeliscos, ¿cómo tallaban los obeliscos o los marcaban cuando es una piedra durísima que es muy difícil de tallar, que a día de hoy todavía no se sabe cómo se hicieron las figuras en los enormes obeliscos que tenían hasta 15, 20 metros de alto. Y luego la forma de levantarlos, las tallas de piedra, cómo levantaron las piedras hasta arriba. O sea, hay muchas, muchas, muchas preguntas sobre Egipto que nos hacemos que todavía no tienen ninguna respuesta. Entonces, quizá es lo que te he dicho yo, nos están ocultando algo que no interesa. ¿Puede ser que realmente una especie superior esté mezclada con nosotros desde entonces y nos esté gobernando? Porque hay la teoría esta de que nos gobiernan los de fuera, los de las estrellas. Y luego otra cosa, el conocimiento astronómico que tenían, tanto los mayas como los egipcios, incluso de estrellas que no se ven a simple vista, que hoy hacen falta pues microscopios, los catalejos de alta precisión, sí. para verlos. Date cuenta que Egipto fue la primera civilización que hizo puentes en los dientes. Sí. Cogían los dientes con alambre, te hacían los puentes. Y hacían, aparte de la ortodoncia, sí, hacían también piernas y pies ortopédicos. Sí. Se descubrió un dedo ortopédico de madera de alguien que perdió el trozo del pie. Sí, el trozo del pie. Había una medicina dentro de Egipto totalmente desconocida que no ha aparecido hasta principios del siglo XVII-XVIII. Entonces, ¿cómo puede ser que estuvieran tan adelantados sin tener los conocimientos ni físicos
para practicar toda esa cirugía. ¿Cómo podría ser? Es que date cuenta, a Entendible. ver, eso es más allá de lo que son las pirámides de por sí, de esa antigüedad. Es que es un todo, ¿vale? Pues, un todo de cosas que no van a cuadrar. Van a cuadrar con este sistema, ¿no? De negación, porque es que es muy sencillo. O sea, si, tú imagínate, tú escribes un libro de historia y lo que menos necesitas o quieres es que te venga fulanito y te desmonte ese libro de historia que tú te tengas que rehacer. Hombre, no. O sea, yo en todo caso haré rellenos o haré ampliaciones del tema, o sea, el tema histórico. Pero no voy a cambiar, hombre, voy a cambiar el capítulo de los egipcios. No, hombre, no. ¿De qué vamos? Entonces, para eso están los grandes arqueólogos negacionistas. Pero es que ya digo, son un montón de civilizaciones con unos orígenes que no quedan claros. Mira, bueno, nos olvidamos habitualmente el Valle del Indo, o sea, o sea su escritura, o sea, sus libros sagrados, el Mahabharata, el, eh, bueno, hay otros más y tal, pero que te explican una historia, te explican una tecnología, te dibujan una tecnología basada en naves voladoras que funcionaban con mercurio. Volvemos otra vez al mercurio. Entonces, se escapa eso, se escapa ese tipo de construcción que quedó milenaria para ellos ya, hace miles de años ya sería milenaria, y que en todo caso, pues nosotros o nuestras civilizaciones modernas o preincaicas han ido aprovechando de buena manera, o sea, como han podido. O sea, tanto en Nicaragua, las Américas, México, ya digo, incluso en Egipto. En Egipto, por ejemplo, pues se ha utilizado ese tipo de costumbrismo, ¿no? Eh, es tanto así, por ejemplo, mira, hay una cosa que es prácticamente para terminar, que es en la India. En la India hay, desde hace miles de años, hay una columna de hierro, pero que una señora columna de hierro, primeramente nadie sabe, o sea, se cree, o sea, hay la creencia que comentan que eso es la lanza de uno de los dioses en la famosa batalla del Mahabharata, pues en la guerra entre dioses, pues se ve que uno de los dioses en tal lanzó su lanza y cayó y quedó clavada en la tierra. Pero está clavada de tal manera que primeramente no saben hasta dónde está clavada hacia abajo. Es una columna que, o sea, prácticamente o sea, es estrecha porque la puedes abrazar, pero tiene una altura de casi 100 metros de altura. Una brutalidad. Está además adornada en sánscrito, pero la característica principal es que con miles de años que tiene y sin haberla embadurnado de nada, no se oxida. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Ahí estamos ya con la historia. Que se han intentado sacar muestras y tal, o sea, para analizar, para saber qué composición de hierro es, si es acero, si es acero, acero blando, acero dulce. acero inoxidable, o sea, una cosa que fuera aún fuera de su tiempo. Y claro, no se permite. Eso, claro, no se permite porque eso destruye esa estructura histórica, o sea que está muy bien construida. Por eso, básicamente, hoy ya creo que nos quedamos ya para terminar. Teníamos un estudio hecho también, no nosotros, arqueólogos y universidades, de los dos famosos figuritas que se encontraron en México, que tenían forma de avión. Se construyeron réplicas a tamaño más grande, se les puso un motor y volaban perfectamente sin ningún tipo de resistencia aerodinámica. No, no, sin cambiar nada. También nos hace pensar, también se ha encontrado como pistas de aterrizaje enormes. Claro, evidentemente todo esto nos hace pensar de que realmente nos visitó alguien o que todavía está entre nosotros, ¿no? Que no fuéramos nosotros una especie, que fuéramos el experimento, ese ADN perdido entre el simio, Sí. entre el simio y el humano,
y fuéramos un experimento de laboratorio. Y esa es otra de las tesis que, bueno, se pueden hablar durante muchos años. No, yo para pero terminar, bueno, yo creo que hoy ya hemos hablado bastante de pirámides, de historia y todo esto. Hemos dado una idea, siempre desde nuestra más ignorancia, de la más grande ignorancia. Hablamos de lo que sabemos y a veces hay cosas que no entendemos, pero las hablamos y intentemos entenderlas. Y a todos ustedes les esperamos aquí, el próximo viernes, aquí en Radio Despí, en el programa Energías y Misterios, con un servidor, con David Flor y nuestro gran amigo Juan Carlos Chávez, aquí en la 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos.